montañas moverás y las cadenas romperás, aun cuando no pueda ver, en tu nombre hay poder. Sé que el camino tú harás y la marea calmarás, aun cuando me falte fe, en tu nombre hay poder, en tu nombre hay poder. Sí, Señor. Mueve lo inmovible, rompe lo irrompible. Creemos Dios en ti. De lo imposible sé, milagros yo veré. Creemos Dios en ti. Amén, sí creemos en ti, Señor. La esperanza mantendré, la tumba aún vacía está. Lo que me cueste yo creeré, en tu nombre hay poder. Oh sí, en tu nombre hay poder. Mueve lo inmovible, rompe lo irrompible. Creemos Dios en ti. De lo imposible sé, milagros yo veré. Creemos Dios en ti. Camino harás cuando no parece haber. Voy a confiar lo que dices vas a hacer. Camino harás cuando no parece haber. Voy a confiar lo que dices vas a hacer. Mueve lo inmovible, rompe lo irrompible. Creemos Dios en ti. De lo posible sé, milagros yo veré. Creemos Dios en ti. Creemos Dios en ti. Ponte de pie. Gracias, Señor. Creemos en tu palabra. Tu palabra nos afirma que el que cree en ti todo le es posible. ¿Cuántos creen eso? Vamos a decirlo así. Mueve lo inmovible, rompe lo irrompible. Creemos Dios en ti. De lo imposible sé, milagros yo veré. Creemos Dios. Dile, mueve lo inmovible. Ahí dile, muévelo y rompe lo irrompible. Rompe lo irrompible. Creemos Dios en ti. Creemos Dios de lo imposible. De lo imposible sé, milagros yo veré. Creemos Dios en ti. Gloria al Señor. Dele más fuerte esa oferta de palmas, hermano, con todo su corazón. Y mientras está dando esa ofrenda, recuerde todos los
los beneficios, todos los favores, todas sus misericordias, todos esos milagros que el Dios Altísimo ha hecho en nuestras vidas. A ti te da toda la gloria, toda la honra, todo el honor, nuestro Padre Celestial, el Rey de Gloria. ¿Cuántos dicen amén? Y con esa alegría estamos dando la bienvenida a todas las personas que nos sintonizan a través de Visión Celestial. Es un gozo enorme que nos estén sintonizando. Yo sé que hay muchos hermanos que están en sintonía de Visión Celestial, ya sea por motivos de salud no pudieron estar en este lugar, otros que se encuentran fuera, pero estamos pidiendo a nuestro Padre Celestial que esté restaurando su salud, que esté levantando sus vidas, y que muy pronto todos podamos estar en armonía en este lugar santo, y podamos exaltar el nombre de nuestro Dios. Gloria al Señor. Pueden ocupar sus lugares, hermanos, y ha llegado el momento. Le estoy dando pausas porque quiero que no sea para usted un servicio rutinario en su vida, porque eso es lo que lo lleva a uno al fracaso, sino que ya es tiempo de que usted empiece a recibir respuesta a su clamor. Cristianos pueden pasar su vida sirviendo al Señor y es posible que nunca reciban respuesta a ninguno de sus peticiones. Solamente a la primera que les permitió, y que no fue algo que usted intervino, fue el Espíritu Santo que lo trajo a Cristo, aceptó al Señor y ahora es un hijo de Dios, redimido por la sangre. Y el día que usted parta de esta tierra, llega al cielo a ser parte de la familia eterna del Creador. Pero hoy en este día es importantísimo. Vea cómo dice el Evangelio de San Lucas, capítulo 11, versículo 1. Dice así: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. A mí me sorprendía desde mis inicios como creyente porque los discípulos nunca le pidieron a Jesús que los enseñara a predicar. Le pidieron que los enseñara a orar. Y la iglesia, y en mucha parte por culpa de nosotros los ministros, ha aprendido a orar, pero no ora bien. Y eso es a lo que yo quisiera que aprendamos en el proceso. En dos ocasiones los discípulos, por iniciativa de alguno de ellos, le hicieron peticiones a Jesús. Las más sobresalientes, las registradas en la Biblia, son dos. Y esta primera fue: enséñanos a orar. Piénselo bien, enséñanos a orar. Y la segunda, del valor similar, es la que dice: aumentanos la fe. Y le voy a hablar de un secreto que no es secreto, pero que sí lo es para la iglesia. Una persona puede recibir respuesta a sus peticiones, en algunos casos, si conoce cómo orar. En algunos casos. En otros, si tiene fe y no conoce cómo orar, pero son limitados. ¿Sí? Por eso es de suma importancia que aprendamos como hijos de Dios. Todavía nos quedan algunos días por acá en la tierra para que venga el Señor, y yo creo que los podemos vivir en una forma victoriosa, como lo vivió la iglesia primitiva. Si somos realistas, y ese es mi constante afán, es que nosotros, la iglesia, logremos llegar a una posición cercana a la que vivieron los discípulos cuando Jesucristo los dejó en la tierra. Una iglesia transformadora de personas, del ambiente, de la naturaleza. Y se puede hacer porque el Dios a quien los discípulos sirvieron
Es el mismo Dios a quien usted y yo servimos en este tiempo. Él no ha cambiado. El que tan solo hayan transcurrido 2 días para el Señor no lo limita en sus capacidades para cumplir los prometidos que Él ha hecho. Y no solamente en 2 días, podía ser una eternidad. Dios no cambia. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, la Biblia nos enseña que nuestro Señor constantemente motivaba a sus seguidores a que aprendiesen. Con respecto a la oración, para poco a poco ir estableciendo los fundamentos para estas enseñanzas, quiero mencionarles: no todas las oraciones deben de ser de petición. Para hablarlas en 3 diferentes grupos que incorpora todo el resto, existen 5 formas de oraciones o de sacrificios. Pero para poderlo hablar en una forma más compacta, existen oraciones de petición, oraciones de agradecimiento y oraciones de alabanza. ¿Sí? Son 3 diferentes clases de unciones. Las de alabanza y de acción de gracias, usted le está dando algo al Señor. ¿Ok? El libro de los Hebreos, en el capítulo 13, versículo 15, el escritor de este sagrado libro nos dice así: así que ofrezcamos sacrificio. Diga usted conmigo: así que ofrezcamos sacrificio por medio, de alabanza, es decir, fruto de labios que confiese su nombre. ¿Okay? Ponga atención. La mayoría de los creyentes, cuando inicia la alabanza en su iglesia a la cual pertenecen, tienen diferentes posiciones de sentimientos en los cuales se encuentran. Y el Señor, en su infinita misericordia, exhorta a sus seguidores a que le ofrezcan sacrificio. ¿Sabe usted lo que significa sacrificio? Quiere decir hacer algo que no estás muy contento con hacerlo. Sacrificio. Pero que lo haces porque a quien se lo estás ofreciendo es merecedor de él. Así que no existe ninguna razón por la cual uno, hombre o mujer que profesen ser cristianos, vengan a la casa de Dios y estén inertes allí, como si estuvieran sin vida en el momento de adorar a nuestro Dios. Ok. Y no es esta enseñanza para exhortar, pero es una realidad que estas cosas se les pasan a los cristianos por encima. Y por esta simple razón, y muchas otras posiblemente que estaré mencionando, vienen a la casa de Dios y hay una frustración continua en las personas. ¿Te imaginas tú si toda tu vida le pides algo que según tú conoces que te pertenece y nunca lo recibes? ¿Existirá frustración en una persona así? Seguro que sí. El Señor nos ha dicho que nos ha dado todas las cosas por medio de Él. El profeta y el apóstol nos dice que nos ha hecho herederos y coherederos con Cristo Jesús. ¿De cuánto? De todo. ¿Me estás escuchando? Bendícelo. Te voy a dar unos ejemplos de los cuales hay miles en las escrituras. No son los mejores que pudiera haber tomado, pero los tomé porque son muy similares todos cuando se trata de orar al Señor en forma de alabanza o en forma de agradecimiento. Y cuando digo que no son los mejores, quiero decir que no son los que más clarifican el asunto, pero son importantes. Es la palabra de nuestro Dios. Oraciones de alabanza, para que así ya tú conozcas y vayas aprendiendo cómo orar. Va a decir: pastor, yo oro y oro mucho. Pues sí, pero de poco aprovecha en la mayoría de los casos. Te voy a explicar más adelante, no te sientas mal. Salmos capítulo 89, versículo 8. Dice así el hombre de Dios: oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad me rodea. Es una expresión de alabanza.
lo estás levantando en alto. ¿Sabe lo que dijo Jesucristo en una ocasión? Si el Hijo del Hombre fuere levantado. ¿Alguien ha escuchado esa expresión en la Biblia? La dice Jesucristo en el Evangelio de San Juan. Si el Hijo del Hombre fuere levantado, ¿qué es lo que va a acontecer? Atraerá a todos los hombres hacia Él. Hombres y mujeres, el significado se expresa hombres, pero está hablando de la creación, de los seres humanos. Los atraerá a Él. Esa es la razón por la cual concede a sus hijos el que usted y yo nos acerquemos a Él con fruto de labios se confiese su nombre, o sea, una oración de alabanza. Vas a salir de tu corazón las expresiones más hermosas, los piropos más grandes que hay en tu corazón, para exaltar a aquel que reina sobre toda la creación. Otra expresión, Apocalipsis 4:8. Y no cesaban de día y de noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Bendígalo. Lo están alabando. El primero era de David, el segundo es de los querubines que están allá arriba en el cielo de las criaturas. Una oración de agradecimiento. Solamente como ejemplos, el rey David una vez más, en el Salmo 103 dice así: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Está agradecido. Está diciendo: alma, acuérdate, dale gracias a tu Señor. Y luego empieza a decir un gran número de cosas que acontecen a su favor, por lo cual David se presenta al clamor, o más bien a la oración, dándole gracias a aquel que le concede todas estas ricas bendiciones. Déselo, lo siente en su corazón. Ahora veamos otra expresión de agradecimiento. Apocalipsis 11:17, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Sí, déselo. Pero la oración que la mayoría de los cristianos usamos ni es de alabanza ni es de acción de gracias, es de clamor. De clamor. ¿Saben que existen clamor y peticiones? La misma cosa. Se ha aprendido de tal manera que no se entiende, porque la mayoría de los cristianos aprendemos a pedir. Y si usted nota en sus oraciones, la mayoría es de pedir, como los niños. ¿Sabe que un niño de 2, de 3, de 4 años no sabe alabar y no sabe agradecer? Solamente sabe qué pedir. Y eso acontece cuando el hombre o la mujer de Dios son todavía niños, y un niño todavía no puede recibir las promesas de Dios porque todavía es niño. Ahora, si vamos a hablar de pedir, es la que yo quiero que aprendamos en estos domingos, si el Señor nos lo permite y Él no viene para entonces. Que si viniera se nos acaban todos los problemas. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien. Jeremías, muy conocido, 33:3. Clama a mí o pídeme. Y quiero que hoy en este día unan esa expresión. Pedir y clamar es la misma cosa en la Biblia, ¿ok? Pero si nomás la piensas en pedir, se te va a olvidar el propósito o lo que Dios estableció originalmente es clamar. Porque vas a pedir algo que no te puede ser dado sino de parte de Dios. Dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Muy bien. Poco a poco vamos a ir estableciendo. No se frustre si no le doy todo el contexto, toda la información que tiene que ver con este asunto de aprender a orar.
Si nos quedáramos aquí el resto del día, posiblemente lo podríamos lograr en unas 8 horas, pero los vamos a separar en diferentes servicios. Mateos capítulo 7, versículo 7. Dice así Jesús mismo hablando: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. 8. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. ¿Ok? El error número 1 de los cristianos con respecto de por qué las oraciones no son contestadas, y se los voy a estar explicando, y yo quiero que no lo tiren a la borde, porque si no vas a seguir en la forma que te encuentras, y como lo decía el domingo pasado, y posiblemente para el final del año estemos un poquito más delicado. La falta de conocer la voluntad de Dios, la falta de conocer la voluntad de Dios influye para que tú y yo, como hijos e hijas de Dios, no recibamos las promesas que Dios nos ha dado. En el libro de Santiago, medio hermano del Señor y apóstol y profeta, se nos dice esta expresión: pedís y no recibéis, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Lo que está diciendo, todas sus peticiones tienen un blanco, tienen un receptor o tienen una idea. Todas sus peticiones están dirigidas para tu propio beneficio. Están dirigiéndose a tu necesidad. A causa de ello, no sabes pedir. No tienes el conocimiento para pedir. Le voy a mencionar algo. Una persona puede tener fe, y esto ya es en la mayoría de los casos, y pedir y no recibir, porque pide mal. Ejemplo, ¿puede una persona de ustedes ir al banco a pedir un préstamo y el banco no se lo va a soltar? ¿Por qué? Porque no lo sabe pedir. Pero hay personas que tienen el conocimiento, arreglan un papeleo y el banco no les hace ni preguntas y les suelta el dinero. ¿Por qué? Porque saben pedirlo. El dinero está allí para prestarlo, ellos lo que quieren hacer, pero la mayoría no tenemos ese conocimiento de cómo armar el papeleo para que la gente en el banco que tiene autoridad allí lo suelte. Bueno, esto es algo muy humano. Pues así es el asunto con nuestro Dios. Para que Él nos pueda soltar sus promesas, tenemos que conocer cómo pedírselas. Puede una persona saber pedir y no tener fe, y también se va a encontrar en el mismo problema. Ahora, puede una persona no tener conocimiento y no tener fe, es cristiano, pero recibe. Va a decir, este pastor nos está enredando. La razón por qué esta persona recibe es porque la autoridad que está sobre de él la pidió al Señor para beneficiarle al pueblo. El caso de Moisés. El pueblo en el desierto no tenía conocimiento ni tenían fe, pero Moisés pedía algo, pidió maná y Dios les envió maná, o les pidió alimento y Dios les envió maná. Le pidió carne y les envió un montón de codornices. ¿Sí? De manera que las peticiones llegaban al pueblo no por el conocimiento del pueblo ni por la fe del pueblo, llegaban por el conocimiento de Moisés y la fe de Moisés. Son casos pocos, pero existen. Ahora, aquí el asunto es que cada uno de los hijos de Dios aprendamos a pedir, y si la fe nos respalda, el asunto o la cosa que estamos pidiendo es un hecho. Es un hecho. Les voy a dar un ejemplo porque muchas personas creen que tienen conocimiento y que tienen fe, pero tienen mucha necesidad.
En el Salmo 23, ¿quién conoce el Salmo 23 de memoria? Algunas porciones del Salmo. Levante su mano. Salmo 23. ¿Cómo inicia ese Salmo? Amén. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y es cierto, Jehová es su pastor. Pero de que les faltan cosas, ya es otra historia. ¿Sí? Jehová es mi pastor y nada me faltará. Es decir, pastor, pero pues no me falta, sí te faltan cosas. Hay veces que te encuentro y te miro y cuando hablas conmigo estás llorando. El cristiano expresa cosas bíblicas porque las conoce de memoria, pero en la realidad del asunto no es una verdad para él o para ella. De modo que muchos creyentes están en ese problema. En ese problema de no tener el conocimiento de Dios para pedir. Vamos a asumir que se tiene fe. Ejemplo, ¿cuántos consideran que Cristo sabía pedir? Todo lo que Cristo pidiere le iba a ser dado, estamos de acuerdo. Porque los dos elementos estaban perfectos en su vida, en su ser. Tenía conocimiento y tenía fe. Pero cuando algunas personas se acercaban a él, esas personas no recibían. ¿Por qué? Porque no tenían fe. Jesús sabía pedir. Cuando tú vienes al pastor, el pastor posiblemente sepa pedir, pero si no existe fe en ti, te vas a complicar la vida, como si hubieras ido delante de Jesús. Jesús sabe pedir, sabe cómo hacerlo, pero se requiere también la fe. Ahora, no te voy a enredar mucho, pero vamos a ver cómo la Escritura nos va hablando con respecto de las promesas de nuestro Dios. Hebreos capítulo 6 versículo 18. Para que por dos cosas inmutables, diga usted conmigo, inmutables, en las cuales es que imposible que Dios mienta. Dáselo, porque si la agarras. Los discípulos en una ocasión se le acercan a Jesús muy vamos a decir, interrogándole, preguntándole. Por momentos sabían que era el Cristo, el enviado del Señor, y por momentos había dificultades en su conocimiento. Y en una de las ocasiones, frustrados los discípulos, le preguntan a Jesús: Señor, ¿por qué les hablas por parábolas? ¿Por qué les hablas con historias, con ejemplos, anécdotas? ¿Por qué les hablas de? Se lo están diciendo. Si tú les revelares tus secretos, era otra historia. Entonces Jesús les responde de una forma que no les hablaba directamente, claramente, porque no había interés en ellos. Y les dice: a ustedes les es conocer, ponga atención, les es conocer los secretos del reino. Los secretos del reino. Si tú conocieras los secretos que el Señor nos ha revelado, seríamos otra cosa. Le voy a decir algo de paso. Recuerde que estamos como introducción en esta enseñanza de este día. ¿Por qué la gente, yo estaba, Señor, ¿por qué acontece esto? La mayoría de la gente, si es parte de una iglesia donde se predique la palabra de Dios, la verdad, la mayoría de la gente se va de la iglesia porque no tiene ninguna pasión por Dios. Porque viene a la iglesia a ver si lo alegran, a ver si lo hace sentir bien, y no viene a la iglesia con el concepto claro de que va a ir a la casa de Dios a darle gracias a aquel que le sustenta con las cosas mejores de la tierra. Y por eso estas gentes están frustradas y se van de las congregaciones y terminan en el mundo, porque no hay alegría en sus corazones, ya que no reciben de Dios lo que tanto desean. Cuando la persona recibe lo que pide, es otra persona. Una persona apasionada,
una persona enamorada, una persona con vida, que está cada vez que hay una reunión, está ahí porque él sabe o ella sabe que no van a ir a escuchar a un hombre dar gritos allí o una hermana. Saben que van a ir a la casa de Dios, donde él prometió estar en medio de ellos, y se sienten honrados por esa oportunidad que Dios les da. Y aquí le voy a pisar los callos a uno aunque no los tenga, y lo ha escuchado de mí constantemente. ¿Por qué llega una persona tarde al servicio de su Dios? Porque no cree que está Dios allí esperándole. Lo dice con sus labios. En algunos momentos ellos o ellas mismas dicen: Dios está en medio de dos o tres, ahí está el Señor. Pero cuando viene a la casa, el enemigo los ha engañado y los tiene totalmente atados en esta área, aunque son hombres y mujeres que aman a Dios, y llegan tarde delante de Dios. Ya ahí ya fracasaron en su inicio, porque Dios todo lo ve, todo lo conoce. No le pasamos nada, absolutamente nada, que Él no se entere. Y cuando Él se da cuenta que para ti Él no es importante, como profesas con los labios, el enemigo te agarra porque Dios te suelta. Pero cuando tú sabes que vas a venir a la casa de Dios y que Él se encuentra ahí, si verdaderamente lo sabes, era otra historia. Muy bien, vamos a empezar poco a poco. Tenga mi paciencia, si no, usted es el que va a perder. El pueblo de Israel, tanto en el tabernáculo como en el templo que construyó Salomón, principalmente el templo estaba dividido de una forma más apropiada. Había el lugar santísimo, el lugar santo y el lugar del sacrificio. ¿Estamos de acuerdo? Y el pueblo de Israel, por miles de años, por 1000 años aproximadamente, desde Salomón hasta Jesús, aunque en los últimos 400 años perdieron el arca de Dios. Ponga atención. El pueblo de Israel sabía que en el lugar santísimo estaba el arca de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Pero el pueblo de Israel no miraba la gloria de Dios que estaba en esa arca, porque le era velado. Había una cortina de aproximadamente 4 pulgadas de anchor, según los historiadores. Una cortina que impedía aún al sumo sacerdote, más a los sacerdotes que entraban constantemente a ofrecer los sacrificios al lugar santo. Y les era velada la gloria de Dios. Y mientras la gloria de Dios no sea velada, no tenemos conocimiento. No sabemos, no conocemos a Dios en la forma que debiéramos de conocerle, como el pueblo de Israel. En Oseas capítulo 4 versículo 6, muy conocido, dice así: mi pueblo es destruido porque le falta conocimiento. La palabra conocimiento es lo mismo que decir revelación. Revelación de la voluntad de nuestro Dios. Si tú conoces la voluntad del Señor, entonces es tan simple hacer su voluntad y recibirás lo que le pides. Lo vas a recibir, porque Dios no puede mentirnos. Él es inmutable en sus promesas, imposibles que te mienta. El diablo con todo el infierno aplaudiría, darían de aplausos de alegría si el Señor prometiera algo y no lo cumpliese cuando tú se lo pides. Pero ¿por qué no te lo da? Porque Dios estableció unas reglas. Conoce esto para el bienestar de tu caminar en la tierra. Estamos en la tierra compuestos o caminamos en ella, dominados o controlados, organizados por leyes espirituales, leyes humanas, leyes físicas. Todo nos rige, existe una ley para todas las cosas, y fuera de esas leyes se fracasa.
El Señor nos estableció desde el día que nos dio el conocimiento de su palabra en el Monte Santo. Nos estableció para que tú y yo pudiéramos conocer su voluntad. Y si conocemos su voluntad, tendremos lo que pidamos. ¿Qué te parece? Tan simple como eso. Mi pueblo es destruido porque le falta revelación. La gente ve las escrituras. Yo trato de enfatizar y tomo la Biblia de tiempo en tiempo. Aquí está la revelación de Dios, pero nos es dada por historias, por ejemplos, nos es dada en una forma de parábola. Solamente los que logren la revelación lograrán conocer la voluntad. Es como esto: si hubiera una cortina aquí, nadie podría ver lo que está atrás. Y en el momento en que se corre la cortina, entonces miramos claramente qué es lo que existe allí. ¿Sí? Cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario, dice la palabra del Señor que la cortina de 4 pulgadas que se necesitaban, según los que estudian este asunto, varios camiones de 18 ruedas, 18 wheelers, jalando de un lado y jalando de otro, no sé qué tanta cantidad de ellos, podrían romper la cortina, despegarla, ya que eran de 4 pulgadas de pieles de diferentes animales. Y cuando Cristo entregó el Espíritu y dijo: se ha terminado, consumado es, la historia bíblica nos dice que el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo para dar paso a la revelación de quién estaba en el lugar santísimo. Y dice: por cuanto desechaste la revelación, no tienes interés en ellas, yo también te echaré del sacerdocio. No permitiré que tú seas un intercesor. No podrás interceder. No estás capaz para hacerlo. Y porque olvidaste las ordenanzas de Dios, las reglas establecidas por mí, dice el Señor, también yo me olvidaré de tus hijos. Te olvidas de las ordenanzas de Dios, cuando tus hijos anden en problemas, van a sufrir las consecuencias. ¿Ok? Oseas, en el capítulo 4, el mismo versículo, pero en una de las traducciones más modernas, la lengua moderna se le llama, una pequeña porción está apareciendo por allí, creo también. Oseas 4 dice así: mi pueblo no ha querido reconocer, no me ha visto, no logra verme, no le es revelada mi presencia, mi gloria como su Dios, y por eso se están muriendo. ¿Qué les parece que directo es el Señor en hablarnos algunas cosas? Sigue la pregunta: ¿por qué mi oración no es contestada? ¿Por qué mi oración? ¿No le gustaría que en este año 2022 sus oraciones le fueran contestadas? ¿No le gustaría de verdad? Sí. ¿Y qué le podría pedir al Señor? ¿Qué le podría pedir? Pues si no tienes nada que pedirle, no te preocupes, no hay para qué te preocupes. Da gracias al Señor y da alabanza. Sí, es todo. Ven a la casa de Dios a darle alabanza. Es por eso te creó el Señor. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas Él publicará. Amén. Muy bien. Poco a poco vamos a llegar allí. Ya el domingo pasado, no te lo debes de perder, porque va a haber un secreto. El Señor me habló el día de ayer en la oración, que ya conocí y estaba estudiando, pero me lo reveló ahí. Y te va a revolucionar en tu revelación si logras abrazarlo. Primera de Corintios capítulo 13 versículo 11. Yo sé lo que están pensando algunos: ¿por qué no lo dice hoy? Sí, porque somos una gente del tiempo del microwave. Queremos ya. Si estas enfermedades se van a ir de nosotros, que me pongan una inyección, una vacuna, y luego les ponen la vacuna y como quiera se enferman. No estoy en contra, si quiere dejarse picar, déjese picar, no hay problema. Es bueno que ustedes se cuiden, pero no estoy aquí para hablar de ciencia, estoy aquí para hablar de la revelación de nuestro Dios. ¿Cuánto le dan gloria al Señor? Bendígalo. Algunos dicen: ay, pastor, también que caminamos por momentos y luego después me frustra. Primera de Corintios capítulo 13 versículo 11. ¿Sabe que así se frustraba la gente con Jesús? Así está usted, escúcheme, los apóstoles se frustraban.
Señor, ¿por qué no les hablas de esta manera? ¿Por qué no les hablas cara a cara? ¿Por qué no les revelas tus secretos? En otra ocasión, Señor, mira, toda la gente se está yendo. Se están yendo todos. Esta multitud de gente que teníamos, qué bonito se sentía allí el día de ayer cuando les diste de comer a 5,000 hombres, sin contar los hombres, las mujeres y los niños. Qué preciosa reunión tuvimos. La gloria de Dios se manifestó en la tierra. Habíamos como 20,000 personas allí. Los fariseos estaban con los ojos cuadrados y no hallaban qué decir. Nosotros nos sentíamos como pavos reales a tu alrededor. Y ya 24 horas más tarde estás aquí diciéndole que si no comen tu carne y beben tu sangre, no van a tener vida entre sí. Y míralos cómo están yendo por multitudes. Cuando empezamos no cabía la gente en el templo, y en tan solo 20, 30 minutos de predicación ya nos quedan unos cuantos pelones aquí. Es una expresión, ay, me perdona. Hablo con algunos argentinos de tiempo en tiempo y me preguntan, ¿de dónde es usted? Son expresiones que nomás no podemos compactar, no podemos arreglarnos en nuestra información, ¿verdad? Porque ellos hablan de una manera y nosotros de otra manera. Y así con algunos centroamericanos también, o puertorriqueños, o caribeños más bien. Son expresiones totalmente diferentes. El Señor, los discípulos decían, ¿por qué el Señor les habla así tan extraño, de tal manera que no te entienden nada? 1 Corintios 13:11. ¿Cuántos se encuentran aquí? Y si ya sienten cansados, con mucha libertad, nadie se va a sentir mal, ni yo mismo voy a sentir mal. Es más, casi ni los veo. Se pueden poner de pie y decir, vámonos para la casa, porque pues aquí me está durmiendo el pastor. Cuando yo era niño, dice el apóstol, esa inspiración del Espíritu Santo, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Los niños cuando cualquier cosita andan con niños, siempre le echan la culpa al otro. Mira, él me quitó el juguete y esto y aquello. Bueno, agarran unas ideas. Tengo una nietecita que se llama Abigail, la hija de Ismael y de Cristina. Y le dije ayer a mi hijo, yo voy a tener que hablar con esta muchacha, con esta niña, al revés. Dice, ¿por qué al revés? Le digo que, mi hija, usted es una princesa. No, I'm not a princess. Y le digo, mi chula, you are a beautiful girl. No, I'm not a beautiful girl. Y le digo, estás fea. No me entiende. You are ugly. ¿Quiere que le diga que es un gatito? I'm a kitty. Usted sale y le digo, yo tengo que cambiar mi forma de hablar con esta niña. Lo voy a tener porque me entiende todo mal. Usted acérquese un día y le diga, hey, beautiful girl. No, I'm not beautiful. Y usted ve a esa niña y es la muchachita más bonita de mi casa. Ahí de los que estamos ahí en la casa. Bueno, si digo otra cosa me tiran piedra. Juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. Si no vamos nosotros a acercarnos a Dios para pedirle, si lo vamos a hacer sin revelación, no recibiremos nada. Hay personas, usted y yo podemos decir, esta persona ora todo el tiempo, le gusta orar. Yo me acuerdo de unos tiempos atrás, estábamos en México y algunas hermanas, una de ellas está aquí todavía. No, dos de ellas están aquí. No se van a sentir mal. Pero cuando se invitaban a ir a la casa donde teníamos los servicios, ¿sabe cuál era la forma de invitación para ir a la casa? Es que orar. Ya no usaban la expresión vamos a orar. Decían, hermana, ¿no quieres ir al templo allá? ¿No quieres ir allá para que vayamos a llorar un rato? Ya la expresión era llorar. Y a mí me sorprendía que cuando llegaban allí empezaba el lloro. Y lloraban a grito abierto, asustaban a la gente que estaba cerca. Y le digo, ¿por qué? Yo digo, hay veces que sí, hay momentos en los cuales usted se siente que está en una condición difícil y pues usted le dan ganas de llorar, estamos de acuerdo. Pero nomás acercarte a Dios a llorar. O si te acercas al Señor a pedir. ¿Todavía están aquí? Bueno, esto es lo que vas a aprender en esta ocasión, en este tema. Éxodo capítulo 34 versículo 20. Vamos a iniciar ya con ello. Ya se me termina el tiempo, pero te lo voy a dar para solamente que te sirva de iniciativa a la enseñanza. En Éxodo capítulo 30 versículo 20 se encuentra el pueblo de Dios recibiendo por primera vez la revelación de Dios.
Y Dios le establece la forma para que cada vez que vayan delante de Él puedan tener éxito en su presencia. De manera que esto no es de ahorita, eso viene de antaño. Dios establece las ordenanzas, establece las reglas. ¿Para qué? Para poder ser que tú seas un receptor apropiado donde Dios pueda derramar su gloria. Espero que me estés entendiendo. Éxodo capítulo 34 verso 20. Redimirás todo primogénito de tus hijos, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Si te dijere lo que vas a escuchar la próxima domingo, vas a decir: ya lo entiendo, pastor, creo. Sí, los buenos entendidos no necesitan muchas palabras, ¿verdad? Ya voy a terminar, porque ya se me terminó el tiempo ya. Juan capítulo 16 versículo 20. Hablando Jesús con sus discípulos, ponga atención. De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Ustedes, mis hijos, van a llorar, van a lamentarse por el problema que se está viviendo, y el mundo estará contento, el mundo estará alegre. Dice: pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La semana que viene te voy a explicar. Va a decir: pastor, todo lo está dejando para la semana que viene. ¿Y qué tal si me voy antes? No para arriba, para México, para Centroamérica. La mujer cuando da luz, ponga atención. La mujer cuando da luz tiene dolores. ¿Cuántas mujeres que Dios les ha concedido el gran honor de dar a luz a hijos han tenido dolores o recuerdan los dolores? Muy bien, muy bien. Algunas veces yo me la pasé dormida con una inyección que me pusieron. La mujer cuando da luz tiene dolores porque ha llegado su hora. Pero después, subraye, si tiene su Biblia abierta, subraye la expresión, porque le va a ayudar mucho en las enseñanzas que venideras. Después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre al mundo. Déselo a nuestro Dios. Tiene dolores, está en un sacrificio, está sufriendo, pero la meta es dar a luz. Usted está en necesidad, tiene dificultades, está orando por alguien, clamando a Dios por alguien, y está en un gran dolor. Pero usted, si conoce la voluntad de Dios, va a dar a luz. Y al dar a luz, no se va a acordar del sacrificio. Poco a poco lo va a ir comprendiendo. La mujer está en ese grande dolor, y cuando da luz ya no se acuerda del sufrimiento, porque ha dado a luz lo que tanto anhelaba. Nosotros estamos, usando el término humano, embarazados con las promesas de Dios, y para poder sacarlas a la luz tenemos que pasar por un dolor, por un sacrificio. Tenemos que acercarnos a Dios con un sacrificio, porque entonces el Señor nos va a conceder el gozo. Yo antes pensaba que esto se trataba del futuro. No, se trata en este tiempo, y lo encontramos aquí. Dice el versículo, prosigue: ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Verso 22. También vosotros ahora tenéis tristeza. Usted está pidiendo por algo, está pidiendo al Señor por algo, y tiene tristeza, y lo ha hecho de 1001 forma, y no recibe lo que ha pedido. ¿Ok? Dice: también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver. Me les voy a revelar. Les voy a revelar mi persona, mi gloria. Cuando yo me le revele a ustedes, dice así: también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. Nadie se los quita. En aquel día no me preguntaréis nada.
imagínense que usted y yo llegáramos a esa posición. En aquel día, no está hablando de la eternidad, eso ya no tenemos que estar pidiendo nada. Dice, en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Qué le parece si terminamos el año 2022 y el Señor no ha venido? Llenos de vida, con las provisiones necesarias, que seremos pueblo que la gente del mundo va a sentir envidia por nosotros. Va a decir cómo les va bien a esa gente. Cuando usted recibe las promesas de Dios, la gente le gusta ser parte de ese grupo. Pero si vienen a la casa de Dios y lo miran a usted con toda clase de necesidades, lo menos que quieren hacer es entrar en ese grupo, en ese club. Porque hay mucho lloro, hay mucha tristeza, hay mucha necesidad. Pero en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, necesitamos que este año 2022 se convierta o se transforme en un año de restauración, de recuperación, de desposeer lo que el enemigo nos ha robado por tantos años. Si usted lo cree, únase a este pequeño grupo y vamos a conquistar lo que Dios tiene para nosotros. Antes de que se termine el año, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a ver que las promesas de Dios son sí y son amén. Todas, si tan solo logramos hacernos de la voluntad de Dios. Les dije yo que les voy a hablar de un secreto que no es secreto, porque está en las Escrituras. No es secreto porque lo estudiamos como si fuera una parábola. Le invito a que se ponga de pie. Llévese la semilla en su corazón, que nos irá a hablar el pastor la próxima semana, y posiblemente lo empiece a hablar desde bien temprano para que lleguen aquí temprano. A mí me ha revolucionado esta información que el Señor me ha ministrado en estos últimos días, y principalmente ayer me lo selló en el corazón. Y vas a conocer algo, un secreto que no es secreto, pero lo vas a conocer que te va a revolucionar. Porque tantas cosas que pedimos y no recibimos. Pedimos esto, pedimos aquello, pedimos esto, pedimos aquello, y no lo recibimos, y nos quedamos frustrados a veces. Y creemos que pues hay alguna dificultad allí, y que como que si Dios no nos escuchase. ¿Cuántos se han sentido en algún momento como si Dios no los escucha? Sí, si usted no lo considera de esa manera, yo le soy sincero y se lo digo desde aquí. Hay momentos en los cuales los hijos, las hijas de Dios piden y no reciben. No reciben. Y son más las ocasiones en las que no reciben. Pero hoy en este día yo te invito a que abras tu corazón y digas: estoy dispuesto a que me sea revelado la voluntad de Dios en este año 2022. Si esa idea y ese anhelo existe en tu corazón, te invito a que cierres tus ojos y levantes tus manos. Si quieres expresar tu agradecimiento con el Señor, venir a este altar, hazlo conforme lo sienta tu espíritu. Vas a tener que hacer algo, porque es importante de que tú, como hijo y como hija de Dios, empieces a vivir en las victorias de nuestro Señor Jesucristo. Si aún conoces algo, la Biblia dice: aún todavía no conoces nada como debes de conocerlo. Este asunto de que Cristo les dijo a los discípulos: en aquel día no me preguntaréis nada. ¿Por qué lo está diciendo el Señor? Porque van a conocer mi voluntad. Me les voy a revelar. Van a ver mi gloria. Y van a entender que donde yo estoy no falta absolutamente nada. Tendrán vida, tendrán salud, tendrán alegría, tendrán una pasión por mí, estarán enamorados de mí, locamente enamorados. Donde solamente están pensando en que se llegue el día en el cual se van a unir como miembros del mismo cuerpo, porque hay una pasión por mi presencia.
Es el Señor quien nos acerca. Algunos todavía se pueden recordar en su juventud cuando sentían una pasión por aquel ser con el cual se casó, y cuando le miraba se alegraba su corazón y sus ojos. Y esto se ha transformado en el caminar del tiempo en una desilusión. Hoy en este día entiende la idea. Si Jesucristo se hace presente delante de ti, si Jesús corre el velo que nos separa de su santidad y de su gloria, no hay necesidad de ninguna otra cosa, porque la vida abundante prometida por Jesús se hace un hecho en la vida de nosotros. Entonemos esa estrofa acompañando al grupo. ¿Quieres acercarte a Dios en esta mañana y darle gracias? ¿O tienes una necesidad aún sin conocer cómo? Yo te invito a que des un momento de fe. La clave y la libertad está en la revelación, y te lo voy a explicar con ayuda del Señor el próximo domingo. No te lo debes de perder. Padre, te adoramos. Go ahead and lift your hands if it's possible. Lift your hands and worship Him. Algo está cayendo aquí. Levanta tus manos. Lift your hands. Yes. Es tan fuerte sobre mí. Te adoramos. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Aquellos que tienen dificultad, el Señor dice: ofrézcanle sacrificio, fruto de labios. Sacrifica tu alabanza. Ofrécele a nuestro Dios algo que no quieres hacer en este momento. Es tan fuerte sobre mí. Yes. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Oh sí, Padre, dile: Está cayendo. oh yes, Su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Y está cayendo. Su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Su gloria está aquí. adóralo, exáltalo.